Buenas tardes, mi nombre es Juan del Carmen Bautista. En esta ocasión vamos a exponer el trabajo de nuestra exposición que se titula Propiedades generales de los elementos de transición interna. Entrando en desarrollo, podemos decir que los elementos de la transición interna o elementos del bloque F, por tener sus electrones de valencia en el bloque F, son dos series, una comenzando a partir del elemento lantano, que son los 14 elementos que se siguen al lantánido en la tabla periódica, llamado lantánidos, y a partir del actínido, que son los 14 elementos que continúan al actínido. Aunque la tabla periódica de los elementos vendrían después de estos elementos, suelen representar de forma separada del resto. Los lantánidos también son conocidos como tierras raras. Los elementos de transición interna son componentes fundamentales en los dispositivos de tecnología, como son los celulares, vehículos electrónicos, los láseres, radares, misiles guiados, pantalla plana, imanes, catalizadores cerámicos, micrófonos, audífonos, además de fibra óptica y otros. Adicionalmente, también son utilizados en la agricultura para acelerar el desarrollo vegetativo de la planta y su resistencia a estrés, tanto hídrico como por sequía, y ya que no produce ningún tipo de daño en el ser humano. Los elementos del bloque F presentan también un estado de oxidación como son de bloque F. Generalmente estos elementos presentan un estado de oxidación de 3. La configuración electrónica de estos elementos difieren generalmente en el orbital 4F y el orbital 5F. Los elementos lantano hasta el rutencio se caracterizan por un estado de oxidación de más 3, como ya acabo de decir, y fundamentalmente el de ion de lantano más 3. La existencia de al menos dos estados de oxidación para casi todos los metales implica que la energía de ionización es sucesiva y difieren probablemente al menos que la de lantánidos. Para este estado de oxidación sea más elevado, toda seguridad debe invertir un enlace covalente. Los primeros actínidos exhiben amplio rango de oxidación, pero lo del curio y el laurencio, estos elementos se parecen más al lantano. La contracción del lantano ocurre cuando hay una disminución constante del tamaño en la serie de lantano rutencio. La disminución global de los radios de los átomos y iones de lantano tienen importantes consecuencias en la química de los metales. El número de coordinación se debe al gran número o al gran tamaño que tienen los elementos lantánidos y actínidos, lo que significa que en su complejo son comunes los números de coordinación elevados, por encima de 6. Los espectros iónicos y los momentos magnéticos de los lantánidos. Para que los lantanos ocurra el acoplamiento, o sea, el spin órbita, es más importante que el desdoblamiento del campo cristalino, y los términos se diferencian en un gran valor de J, o sea, en Julio, que tienen una energía suficientemente distinta para cada uno de par separado. Las propiedades espectroscópicas y magnéticas de los actínidos son, entre otras, la absorción debida a la transición del 5F como son débiles. Esto a lo largo y ancho de la intensa capa del 4,4F. Las propiedades magnéticas muestran una similitud global a las de los lantanos,
debido a la variación del momento magnético con el número de electrones separados, por lo que los valores de las especies lantánidas y actínidas isoeléctricas son más bajas para los actínidos, lo que indica una acumulación parcial en la distribución orbital de los efectos del campo cristalino. La fuente de obtención de los lantanos y los actínidos. Todos los lantánidos, a excepción de promecio, se encuentran en la naturaleza. La vatnamicita y la monacita son las principales menas de los actínidos y los lantanos. Los elementos lantánidos son muy fuertes, son muy difíciles de extraer en los yacimientos naturales y de separar uno de otro. Para conseguir la separación de los lantanos o lantánidos se utilizan métodos de cristalización fraccionada y la precipitación fraccionada, con la distracción de los disolventes de los intercambios iónicos. A excepción del torio y el uranio, los actínidos son artificiales y se producen con las reacciones nucleares. El uranio y el torio se aíslan en fuentes naturales. El torio se extrae de la monacita. La mena de uranio se calienta con el ácido sulfúrico en presencia de oxidante para dar sulfato en el catión de uranio UO2+2, que lo separa de la resina del intercambio iónico. Las características específicas de los elementos de transición. Los metales lantánidos, ya hemos dicho que se encuentran en los óxidos y hay depósitos de minerales que contienen en varios lugares. Los óxidos de lantánidos se utilizan como sustancia luminiscente en los monitores del ordenador y de los televisores. También se utilizan los lantánidos como imanes. Por ejemplo, los motores de gran eficiencia utilizan imán cobalto-samario. Los lantánidos pueden representarse también con el símbolo Ln. Son metales reactivos que liberan hidrógeno gaseoso del agua caliente y los ácidos diluidos como oxidándose como el lantano +3, que acuático o acuoso. El estado de oxidación más frecuente del lantano, ya hemos dicho anteriormente, es +3. Los lantanos son electropositivos, blandos y plateados, conductores relativamente pobres de electricidad y de calor, 25 veces menos que el cobre, polimórfico, y su estructura cúbica se concentra en los cuerpos de empaquetamiento compacto, o sea que son enlaces metálicos, menor densidad que los metales de transición, aumentan la densidad a lo largo de la serie, o sea del europio, iterbio y así sucesivamente, y adoptan una estructura menos compacta. El curio es el más denso. Las propiedades baja sublimación, reaccionan lentamente con agua en frío, reaccionan rápidamente en agua caliente, forman óxidos, reaccionan con los no metales formando halogenuros de hidrógeno y nitrato, son electropositivos, sacando al europio, se disuelven en ácidos diluidos, alto número de coordinación, comúnmente 9, debido a su tamaño relativamente grande. Los metales actínidos, todos son muy tóxicos. Estos elementos se encuentran ubicados en la tabla periódica, uno a continuación del otro, a medida de que aumenta su número de protones. El actinio, un metal blando que brilla en la oscuridad, se oxida fácilmente. El protactinio, muy dúctil y maleable, no se corroe con el aire. El uranio experimenta corrosión en el aire. El neptunio, un metal reactivo que se empaña rápidamente en el aire. El americio es un emisor de alfa y beta muy intenso
el curio y los últimos elementos se manejan en los laboratorios de investigación especializados. Las propiedades de los actínidos es que poseen propiedades intermedias entre los lantánidos y los elementos de bloque D. Son maleables y plateados. Además que el uranio, el neptunio y el plutonio son muy densos. El uranio no forma un recubrimiento pasivo de óxido, por lo que se corroe al exponerse prolongadamente en el aire. Los óxidos más importantes es el óxido de uranio, que se disuelve en ácido para dar el ion uranio. Muchas gracias. Ha sido nuestra exposición y esperando que le haya gustado. Así que gracias de nuevo.